Buenas noches, amados hermanos de Casa de Dios para la Familia. Que el Señor les bendiga en esta noche grandemente. Mi nombre es Alberto Ruiz, soy pastor de la Iglesia Casa de Dios para la Familia y para mí es un privilegio poder compartir en esta noche con ustedes la palabra del Señor y sobre todo estar compartiendo acerca de esa gran promesa que Dios hizo a través de los profetas y es el cumplimiento de la venida del Mesías. Ver hoy cumplida esta profecía. Así que allí donde está le voy a invitar para que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti en esta noche una vez más, sabiendo, Señor, que siempre tú nos hablas a través de tu palabra. Mi oración en esta noche es para que tu Santo Espíritu implante esta palabra en nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y nos sea iluminada esta revelación escrita a nuestras vidas. Te ruego en esta noche que nos enseñes, que nos instruyas y que nos edifiques por medio de tu santa palabra. Y a ti sea la gloria y la honra. Y en el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, voy a invitarle en esta noche para que vaya conmigo al libro del profeta Isaías, al capítulo 7, y estemos leyendo los versículos del 1 al 14. Dice el texto sagrado: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá, ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel. Bien, mis amados hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche lo he titulado Emmanuel, el cumplimiento de una promesa. Y amados hermanos en Jesucristo, es muy relevante para la Iglesia de Cristo hoy, para usted y yo como cristianos, entender en esta noche las connotaciones que tiene Emmanuel en el contexto de Isaías capítulo 7, versículo 14. El texto dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sabemos que el nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros, es decir, que Dios venía a morar en medio de los seres humanos. Y ciertamente vino y se cumplió esa promesa dada aquí en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dios le hizo dos grandes promesas a su pueblo y quiero que las veamos en esta noche. La primera promesa es que les daría una tierra buena y ancha, es decir, la tierra de Canaán. ¿Dónde está la promesa? La promesa está en Éxodo capítulo 3 y en el versículo 8. El texto sagrado dice de la siguiente manera: y he aquí, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces, hermano, la primera promesa es que les daría una buena tierra. La segunda es que les enviaría un Mesías. Y un Mesías, la palabra Mesías en el hebreo significa ungido. También significa en el griego salvador o libertador. ¿Dónde está la promesa? Está en Jeremías capítulo 33. Y en los versículos 14 al 17. Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Jeremías 33, 14 al 17 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos en Jeremías 33, capítulos 14 al 17, no solo una promesa, sino que también encontramos una profecía. Y quiero entonces que en este orden de ideas, en esta noche, podamos ver tres importantes connotaciones en el contexto de Isaías capítulo 7, versículo 14. La primera connotación es la situación.
La segunda connotación es la solución y la tercera connotación es el sujeto. Así que entremos en materia, mis amados hermanos, en esta noche. Volvamos a Isaías, al capítulo 7, y veamos los versículos 1 y 2. Dice el texto sagrado: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Cuál es el contexto histórico, mis amados hermanos? Escuchen. El reino de Israel se había dividido y se dividió en el reino del norte, que representaba al pueblo de Israel, y en el reino del sur, que representaba a Judá. Y déjeme decirle que en el reino del norte reinaron 19 reyes, es decir, en Israel. Y hermanos, reinaron muy mal. Y en Judá reinaron varios reyes, pero solo 5 de aquellos reyes hicieron lo recto delante de Jehová. Así que, ¿cuál era la situación en este contexto histórico? Había una situación política, hermano. ¿Por qué? Porque gobernaba en el reino de Judá Acaz y en el reino de Israel Peca. El reino de Israel había hecho alianza con Resín, rey de Siria. Y obviamente Judá tenía miedo, tenía temor. Ahora, también había una situación social. ¿Cuál era? La amenaza de los enemigos, el inminente peligro y el temor del pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque aparentemente estaban solos, luchando contra 2 reyes que se habían unido. Pero quiero que veamos en esta noche la aplicación práctica para el mundo de hoy. Es decir, contextualicemos. Escúcheme, hermano, hoy hay una crisis mundial. Hoy vivimos en un mundo que se acerca a la destrucción porque no han sabido celebrar que nació Emanuel. El mundo anda en fiestas, en parrandas, tomando trago, drogándose, prostituyéndose, etc. Y ellos creen que están celebrando Navidad. Pero hermano, no saben siquiera lo que es Navidad. Usted y yo, que somos cristianos, sabemos que Navidad viene de un término, hermano, latín, que es natividad. Y natividad significa nacimiento. Y usted y yo sabemos que Cristo ha nacido en su corazón y en mi corazón. Pero la gente del mundo, hermano, no conoce a Cristo. Y otra de las cosas es que Jesús no nació en diciembre. Pero la gente celebra el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús en su ignorancia. Nosotros, pues, como en diciembre en el mundo entero se celebra Navidad, nosotros tenemos que aprender a celebrar que Cristo ha nacido en nuestro corazón. ¿Y cómo celebramos Navidad?
Hermanos amados en Jesucristo, celebramos Navidad compartiéndole el Evangelio a aquellas personas que andan en tinieblas. Tu mamá, tu papá, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de estudio, que aún no saben quién es Emmanuel y lo que vino a hacer. Escuchen, hoy vivimos en medio de un mundo que se pierde. Hoy vivimos la situación de un mundo que se prepara para la destrucción, hermano. Podemos ver cómo muchos gobiernos hacen alianzas solo con el fin de hacer guerra. Pero ¿cuál es la aplicación práctica para nosotros los cristianos hoy en este mundo? Escucha, hermano. El sistema de cosas que rige al mundo y Satanás, que es nuestro enemigo, se han aliado con el propósito de destruir la vida espiritual suya y mía, la vida espiritual de los hijos de Dios. Y hermano, como es clara la escritura, dice que el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente hoy muchos cristianos, hermano, débiles en la fe, en un mes como estos, usted los ve bailando, abrazando al mundo, tomando aguardiente, en fiestas, en una cantidad de cosas. No estoy diciendo que todos, obviamente, pero muchos cristianos, hermanos, yo los llamo oncemesinos. ¿Por qué oncemesinos? Porque están 11 meses alabando y glorificando a Dios. Y aleluya y gloria a Dios. Y en diciembre, adiós Dios. Se van, hermano, al mundo. Se van, hermano, a participar de las cosas del mundo. Cuando Dios nos dice en su palabra que no participemos de las cosas que están en el mundo. Y no es que no podamos estar en el mundo. Lo que nos está diciendo es que no hagamos las cosas que el mundo hace. Que no imitemos al mundo en sus borracheras, en sus rumbas, en sus farras, en todas esas cosas. Porque usted y yo, como hijos de Dios, somos llamados a marcar la diferencia. Pero el diablo embolata a muchos cristianos en este tiempo, hermano, para que hagan todo lo contrario de lo que Dios espera que ellos hagan. Pero no solamente hay, hermano, el sistema de cosas que rige el mundo y el enemigo en contra de nosotros, con un propósito de destruirnos, sino que hoy en día hay, mis amados hermanos, una crisis conceptual. ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué? Porque lo que en otro tiempo tenía valor, ya hoy no lo tiene, hermano. Mire, yo recuerdo cuando yo era niño, tenía unos 8 o 10 años, que cuando una mujer perdía la virginidad, hermano, eso era un escándalo tremendo. Incluso le costaba hasta la echada de la casa. Hoy en día, hermano, si no ha perdido la virginidad, la echa porque no la ha perdido. Las cosas han cambiado mucho, hermano. Lo que en otro tiempo tenía valor, hoy ya no lo tiene. Lo que era malo en el pasado, hoy ya no lo es. Lo que para unos es malo, para otros es bueno. Hoy nosotros vivimos una crisis conceptual, hermano. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Nuestro mundo posmoderno tiene un pensamiento relativista. Escúcheme bien, hoy ya no hay verdades absolutas. Hoy esta palabra de Dios, que es una verdad absoluta, muchos andan diciendo que es obsoleta, que es un libro muy viejo, que eso hay que renovarlo.
Hoy muchos cristianos no obedecen la palabra del Señor y quieren vivir un cristianismo sin Cristo. Hoy todo es relativo, hermano. No hay verdades absolutas. Pero déjeme decirle, usted y yo como cristianos tenemos que caminar por esta verdad absoluta. Aunque el mundo sea relativista, nosotros tenemos que tener claras, porque estas verdades absolutas son innegociables, hermano. Muchos quieren que uno venda los principios, pero no lo podemos hacer como cristianos que somos. El mundo hoy no reconoce una verdad absoluta, ni reconoce los valores absolutos, hermano. Mire, hoy todas las ideas y todas las formas de pensar se consideran igualmente válidas y hasta legítimas, entre comillas. ¿Me entiende? La filosofía de los hombres, lamentablemente hoy, prima por encima de la palabra del Señor. Muchos le insertan sus ideas y sus razonamientos a las escrituras para que la Biblia les diga lo que ellos quieren que les diga. Mire, hermano, usted y yo tenemos que pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura. No podemos irnos en contra de la palabra del Señor, como muchos hoy. Sus ideas, sus razonamientos, sus conceptos errados y torcidos se los insertan a la Biblia y tuercen las sagradas Escrituras. Tengamos cuidado con eso. Por eso hay mucha gente hoy, hermano, andando detrás de falsas doctrinas, detrás de falsos predicadores, porque no escudriñan la palabra. Y para ellos es más importante la palabra de un hombre, la doctrina de un hombre, que la palabra eterna y santa de nuestro Dios. Y es muy delicado y muy terrible que una persona ponga su razonamiento, su idea, su filosofía por encima de la palabra de Dios. Porque para usted y yo, puede ser su amigo, puede ser su papá, puede ser su vecino, puede ser su hermano, pero si sale diciendo cosas que no están aquí escritas en la palabra de Dios, hermano, yo creo que usted, o a usted, la prioridad suya y mía debe ser la Escritura, debe ser lo que Dios diga, no lo que me diga X o Y persona. Y hoy hay mucho púlpito, hermano, en muchas congregaciones, colocando sus ideas y sus razonamientos por encima de la Biblia y haciéndole decir a Dios cosas que Dios nunca ha dicho. Tengamos cuidado con eso. Entonces, la manera de pensar de las personas, aún cristianos, sus filosofías, sus ideas, sus razonamientos, ellos las consideran válidas y legítimas. Hoy no existen para muchos los absolutos de Dios. Y déjeme decirle que aquí, cada texto de las Escrituras, cada versículo es un absoluto de Dios, amados hermanos. Pero hoy no hay una verdad universal. Hay muchas verdades. Cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su verdad. Mire, hermano, si usted para que un católico, para que un musulmán, para que un mormón, para que un testigo de Jehová, y se para usted como cristiano, déjeme decirle que cada uno de ellos tiene su verdad. Relativo, hermano. Pero una cosa es que cada uno de ellos tenga su verdad y otra cosa es que usted tenga esta verdad, hermano. Porque esta verdad es absoluta. Y esta verdad tumba cualquier doctrina torcida, hermano, que quieran tratar de introducirnos a nosotros, los hijos de Dios.
Entonces esa era la situación. Ahora, ¿cuál es la solución? Vaya conmigo al versículo 3 del capítulo 7 de Isaías y le vamos hasta el versículo 9. Dice la escritura: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y atemoricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Hermanos amados en Jesucristo, aquí vemos la palabra y la promesa de Dios para el rey Acaz. Dios, a través del profeta Isaías, le da su palabra al rey Acaz, a través de la cual le hace una promesa, le promete protección, hermano. Pero Dios le hace una demanda al rey Acaz. Mira, hermano, Dios nos ha dado promesas a usted y a mí de protección, y nosotros debemos de confiar en esa protección de Dios. Debemos de confiar en esa palabra de Dios aquí escrita, hermano. Y Dios le hace una demanda al rey Acaz. ¿Cuál fue la demanda de Dios para el rey Acaz? Dios le pide al rey Acaz y a su pueblo que tengan fe, que tengan confianza en él, porque por su fe, o porque de su fe, depende la victoria. Nunca nos equivocaremos, hermano, usted y yo, si confiamos en Dios y si vivimos conforme a su santa palabra, conforme a las promesas que nos ha dejado aquí escritas. Pero tenemos que confiar en Dios. ¿Cuánto cristiano lee la palabra de Dios, hermano, y no la cree? ¿Cuántas veces muchos cristianos leen la Biblia, hermano, y no confían en ella, no confían en lo que dice? Y me asalta una pregunta en esta noche. ¿Será que Dios no cumple sus promesas? ¿Será que Dios en algún momento nos ha mentido? Nunca, hermano. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que promete, y nunca faltará a sus promesas, hermanos, escritas en su palabra. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica para el mundo de hoy? Escúcheme, amado hermano. La crisis de las naciones hoy es en gran proporción porque han sacado a Dios y a su palabra de sus vidas o de sus naciones, hermano, o de sus países. Escúcheme, los que gobiernan tienen un rechazo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Y sabe qué? No la creen, hermano. La mayoría de los gobernantes del mundo, por no decir que todos, son ateos, hermano. No creen en la palabra de Dios. No creen en lo que Dios ha dicho. No le creen a Dios, hermano. Andan sin Dios y sin ley, haciendo sus leyes, sus decretos, como a ellos les place, aún en contra de lo que Dios ya ha dicho. Hermanos amados en Jesucristo, la justicia engrandece a las naciones, y déjeme decirle que el pecado
es la decadencia de los pueblos. Grandes imperios, hermano, han caído a causa del pecado, a causa de la inmoralidad sexual. ¿Y cuántas personas caen a causa de la inmoralidad, hermano? Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Mire, es triste ver un país como los Estados Unidos, que nos trajo el evangelio aquí a Centroamérica, aquí a Latinoamérica, y ver cómo hoy los Estados Unidos ha sacado la Biblia de la Casa Blanca, ha sacado la Biblia de las escuelas, ha sacado la Biblia de los colegios. Hoy ya prohíben, hermano, orar en público. Los Estados Unidos han aprobado el aborto, han aprobado el divorcio, han aprobado la ideología de género y el matrimonio homosexual. Pero, hermano, no solamente allá. ¿Cuántos países hoy ya han hecho esto? Incluso nuestra amada Colombia. Y cuando una persona saca a Dios de su vida, cuando un país saca a Dios de su país, hermano, solo hay decadencia en las naciones. Hay decadencia en las vidas de las personas, hermano. Cuando una persona o cuando un cristiano saca a Cristo de su vida, va a la bancarrota, hermano, total. Pero mire, hermano, Dios dice o da unos principios en las Escrituras en contra del aborto, pero ellos dicen, pueden abortar. Dios habla en contra de la ideología de género y del matrimonio homosexual, pero ellos dicen, tranquilo, no pasa nada, hágale. Usted puede definir su sexo, usted tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que usted quiere. Y una cantidad de cosas, hermano. ¿Dónde hemos caído, hermano? Cuando Dios va en contra de esto, hermano. ¿Quién dijo que dos hombres van a dar vida? ¿Quién dijo que dos mujeres pueden dar vida, hermano? No pueden procrear. Por eso Dios puso un hombre y una mujer, matrimonio heterosexual. Pero no, ellos dicen que dos hombres y dos mujeres. Hermano, el juicio de Dios es inminente sobre esta tierra. Esto cada vez nos muestra más la venida de Cristo. Está más cerca. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica para nosotros los cristianos? Miremos los versículos 10 al 12. Dice la Escritura: habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Escuche, amado hermano, el rey Acaz no depositó su fe en Dios. El rey Acaz rechazó la ayuda de Dios. Esto es muy delicado, hermano, porque nosotros, hermano, no podemos rechazar al Señor ni su ayuda. Nosotros tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. La respuesta de Acaz no era una excusa piadosa, sino más bien un pretexto. El rey puso su confianza en los sirios, hermano. Eso es muy delicado y es muy triste. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas. Le muestro cómo el rey puso su confianza en los sirios. Segundo de Crónicas, capítulo 28, y al versículo 16. Dice la Escritura: en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen.
¿Se da cuenta, hermano? Un hombre que conocía al Dios de Israel. Un hombre que sabía quién era Jehová el Señor. Y usted y yo que sabemos quién es el Señor, debemos de poner nuestra confianza en el Señor. No podemos pedirle ayuda a otro. Como hijos de Dios, yo te hago una pregunta en esta noche, amado hermano y hermana que me estás escuchando. Como hijos de Dios, ¿en quién has puesto tu confianza o en quién pones tu confianza en los momentos difíciles? Cuando hay adversidades, cuando hay enfermedades, cuando hay crisis económica, cuando hay dificultades, ¿en quién pones tú tu confianza? ¿En el dinero? ¿En tu amigo? ¿En tu vecino? ¿En la cuenta que tienes en el banco? ¿En tu esposo o en tu esposa? ¿O la pones en el Señor? Creo que deberíamos de meditar esto, hermano. Ahora, veamos quién es el sujeto. Esa es la tercera connotación. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí está en el mismo Isaías capítulo 7 y en los versículos 13 y 14 la escritura dice: dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen podría haber sido cualquier mujer del pueblo de Israel que fuera virgen. ¿Sí? Una mujer que fuera señorita, pues. No es lo que nos han enseñado por ahí. Ahora, el nacimiento de Emmanuel es una bendición para los seres humanos. ¿Por qué? Porque su nacimiento virginal es central para nuestra salvación y para la salvación de todo aquel que se quiera arrepentir. Hermanos, amados en Jesucristo, el nacimiento de Emmanuel es, hermanos, un hecho histórico, pero también es un hecho irrefutable, hermano. Nadie puede negar que Cristo nació en Belén, que murió, que fue a la cruz, murió, resucitó y está vivo, está sentado a la diestra del Padre. No se puede negar. Es un hecho irrefutable. Cristo vino a habitar entre nosotros los hombres y a salvarnos de nuestros pecados, hermano, porque todos íbamos derechito para el infierno. Pero Cristo se puso como un puente entre el Padre y nosotros y nos salvó, hermano. Obviamente, a aquellos que nos hemos arrepentido y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Porque mientras el pecador no se arrepienta de sus pecados, hermano, la ira de Dios está sobre él. Está bajo juicio, está bajo condenación. Por eso es necesario que todo ser humano se arrepienta de sus pecados. Jesús nació en Belén, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Y los ángeles le cantaron, hermano. Vaya conmigo a Lucas, al capítulo 2. Y mire lo que dice el versículo 14. Lucas 2, 14. Dice la escritura: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ay, hermano, qué cántico tan maravilloso entonaron los ángeles, hermano. Es más, Cristo, hermanos amados, dice la Biblia que sería de la tribu de Judá, del linaje de David. También dice que sería el unigénito del Padre
y el primogénito de María. Unigénito y primogénito, dos cosas muy diferentes. Unigénito es único hijo y primogénito es el primero de varios hijos. Entonces, ahora, ¿cuál era la misión del sujeto? ¿Cuál era la misión de Emanuel? Redimir a su pueblo, traer la salvación a los israelitas. Escuche, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros los gentiles y decidió salvar a todo aquel que acepte a Cristo como Señor y Salvador, salvar a todo aquel que se quiera arrepentir de sus pecados. El pecado nos había alejado de Dios, hermano. El pecado nos había hecho enemigos de Dios. Aborrecidos por Dios traduce la palabra enemigos. Pero Cristo, con su sacrificio en la cruz, nos reconcilió con el Padre. Volvimos a ser amigos. Cristo hizo que usted y yo nos volviéramos a Dios, hermano. Qué precioso lo que Jesús hizo en la cruz. Cristo nos dio la victoria al pueblo de Dios, a usted y a mí. Pasamos a ser hijos amados por Dios. Nos dio la victoria sobre el diablo, nos dio la victoria sobre el pecado y también nos dio la victoria sobre la muerte, porque usted y yo tenemos vida eterna, hermano. Y aunque muramos, un día resucitaremos para estar eternamente con el Señor, hermano. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica para este mundo hoy en este siglo XXI? Escuche, hermano. La aplicación práctica para las naciones del mundo. La única esperanza para las naciones del mundo es Cristo, es Emanuel, es Dios con nosotros. Y déjeme decirle que Emanuel no es un programa sociopolítico. Emanuel no es un programa económico. Porque muchos dicen que él murió para que usted fuera rico. No, 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 no. Emanuel no es un programa comercial, tampoco es un programa educativo y menos un programa religioso, hermano. Escuche, Emanuel es el Redentor, es el Salvador. Emanuel es la redención y la solución a la crisis en la que se encuentran inmersas todas las naciones del mundo. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, es el niño que nació de una virgen. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 4, y lea conmigo el versículo 16. Mire lo que dice la Escritura. Mateo 4, 16. El texto sagrado dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ay, hermano, qué precioso. Vino a sacarnos de las tinieblas a la luz, hermano. Nos trasladó de reino. Nos mostró la salvación. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo Jesús. Ahora, ¿cuál es la aplicación de Emanuel, de esta promesa cumplida en nosotros, en nuestras vidas? Emanuel nos ha redimido de la condenación eterna. Emanuel nos ha dado hoy la salvación y la victoria. Por él, usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Tenemos la victoria en Jesús. Hoy los redimidos, usted y yo, y todos los que se han arrepentido,
podemos vivir una vida victoriosa sobre el diablo, sobre el pecado y sobre el mundo, mi amado hermano. No podemos ser de esos cristianitos que andan por ahí diciendo, es que la carne es débil, hermano. Es que todos pecamos. Pretextos, hermano, para no vivir una vida santa y recta delante del Señor, porque Dios nos llamó a vivir una vida de santidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno habla de santidad, muchas personas, cristianos, tratan a uno de legalista, porque uno les habla de que hay que vivir en santidad, porque ellos prefieren, no estoy diciendo que todos, pero muchos cristianos, entre comillas, prefieren vivir sus vidas, hermano. Prefieren vivir sin Cristo. Viven un cristianismo light, blando. No podemos ser así, hermano. Usted y yo tenemos la victoria sobre el diablo, sobre el pecado y sobre el mundo. Y también hay otros cristianitos por ahí que cuando pecan le echan la culpa al diablo. El diablo no tiene la culpa, hermano. El que tiene la culpa es usted y yo, si tomamos la decisión de pecar. El diablo lo único que puede hacer es tentarnos, y cuando el diablo nos tienta, no hemos pecado todavía. ¿Cuándo pecamos? Cuando cedemos a la tentación. Pero el diablo no nos hace pecar, no le echemos la culpa al diablo. ¿Es culpa suya o es culpa mía si pecamos? Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 5, y lea conmigo el versículo número 4. Primera carta de Juan, capítulo 5, y el versículo 4. Mire cómo dice el texto sagrado. Dice la Escritura: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿En qué estás cimentado? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿A quién le has creído? Si le has creído a la palabra de Dios y a Cristo, hermano, has vencido al mundo. Tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida para negarte al pecado, para decirle al pecado no. No para ceder a él. No para culpar al diablo. No para decir que eres débil. Dios te llamó a ser santo, a ti y a mí. Y te recuerdo que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la victoria para cada hijo de Dios está asegurada, hermano. Si usted y yo depositamos nuestra fe en el Emmanuel, en ese Dios que está con nosotros, en esa promesa que ya fue cumplida, podemos vivir una vida agradando a Dios, con temor a Dios, en santidad, una vida consagrada al Señor, hermano. Pero si depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y quiero terminar en esta noche, amado hermano, amada hermana, diciéndote lo siguiente: Iglesia de Jesucristo, damas y caballeros que me están escuchando en esta hora, hemos visto en esta noche, por las Sagradas Escrituras, cómo la profecía y la promesa de Dios acerca de Emmanuel se ha cumplido, hermano. Ya está cumplida. No tenemos que esperar a Jesús, ya vino, ya fue a la cruz, ya pagó por nuestros pecados, ya nos limpió de ellos, ya nos dio la salvación, ya nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva vida y nos dio la vida eterna. Y espera que usted y yo vivamos de acuerdo a como Él manda en su palabra. Sin santidad nadie verá al Señor.
Dios está con nosotros, hermano. Él es el Emanuel. Hay redención y victoria para usted y yo, que somos su pueblo. Somos usted y yo el pueblo de Dios. Usted y yo somos la nación de Dios. Usted y yo somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es decir, anunciemos a Emanuel. Anunciemos a Cristo. Anunciemos lo que Emanuel hizo en la cruz del Calvario. La promesa está cumplida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ciertamente tu palabra, Señor, es viva y eficaz, es más penetrante que espada de dos filos. Señor, tu palabra no vuelve vacía, siempre cumple el propósito para el que tú la envías. Y yo te quiero dar gracias en esta noche por esta palabra, Señor. Hemos entendido que Emanuel es el cumplimiento de una promesa. Él vino, ya se cumplió la promesa que nuestro Padre estableció allá en Isaías capítulo 7, versículo 14. Ahora ayúdanos a vivir una vida conforme a como Dios demanda y espera de nosotros, porque no en vano su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias porque te manifestaste en medio de los hombres. Viniste a iluminar este mundo en tinieblas, en oscuridad de pecado, y nos trasladaste de las tinieblas a la luz. Nos has dado una vida nueva, Señor. Y eso es un motivo muy fuerte para vivir conforme a las Sagradas Escrituras, para vivir obedeciendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a vivirla, Señor, para que un día podamos gozar eternamente en tu presencia. A ti damos la gloria y la honra en esta noche. Y en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo